Pensamiento del día, lunes 16 de diciembre. Involucrarse a favor de los demás. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Estas palabras, aparentemente tan sencillas, traslucen, ante todo, la idea de que en el amor mutuo se resume toda la vida cristiana. El amor mutuo no se da de por sí, debe crecer en nosotros cada vez más. Es una realidad que hemos sido llamados a construir día a día. Sabemos que nuestro egoísmo se infiltra por todas partes y nos empuja a elegir siempre lo que nos resulta más cómodo. Pero nosotros no estamos llamados a amar con la medida de nuestra mediocridad. Dice el apóstol que este amor no solo debería crecer, sino incluso sobreabundar. Es decir, ser cada vez más capaces de superar todas las resistencias comprensibles que llevamos dentro de nosotros. ¿Cómo vivir pues esta palabra? En realidad, se trata de aprovechar todas las ocasiones que se nos ofrecen cada día y hasta en cada momento para vivir este amor. Por ejemplo, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué nos han puesto al lado a ese compañero de oficina o de trabajo, a ese compañero de pupitre en clase o a ese prójimo en la comunidad o asociación a la que pertenecemos? ¿Por qué nos han asignado ese superior en concreto? ¿Por qué nos hemos encontrado en esa situación determinada o ante esos problemas sociales? Si sabemos leer todas estas circunstancias a la luz de nuestra vocación cristiana, no tardaremos en encontrar la respuesta. Cada acto de amor verdadero que realizamos en favor del prójimo nos transforma profundamente, nos renueva. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de diciembre de 1985. Palabra de Vida, diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.